Cuando los astros delinearon las cualidades de Virgo, lo hicieron con una precisión quirúrgica. Dotaron a este signo de una mirada analítica, de una mente despierta, de una necesidad casi sagrada de orden, lógica y coherencia. Virgo no solo observa, escudriña. No solo escucha, interpreta. No solo siente, procesa. Así, cuando alguien de doble cara se cruza en su camino, el universo entero tiembla con una advertencia silenciosa, porque para Virgo, la falsedad no es solo una ofensa, es una fractura moral, una grieta en el tejido limpio y minucioso de su mundo interno. Virgo, regido por Mercurio, posee una inteligencia aguda, una sensibilidad oculta bajo capas de serenidad y una intuición basada en los pequeños detalles que otros ignoran. La persona con doble cara, esa que adopta máscaras según el viento de conveniencia, puede engañar a muchos, pero rara vez pasa desapercibida ante los ojos de un Virgo atento. Hay algo en la incongruencia entre palabras y actos, en los silencios mal colocados, en los gestos que no encajan con el discurso, que activa el radar virgiano. Y aunque Virgo pueda callar, aunque su rostro permanezca sereno, por dentro ya ha tomado nota. La sospecha se convierte en análisis, y el análisis en una verdad que se graba en mármol. Sin embargo, la reacción de Virgo no es impulsiva ni escandalosa. No buscará venganza pública ni lanzará palabras al viento para desenmascarar de inmediato al farsante. Virgo observa primero. Luego evalúa. Luego actúa. Y cuando lo hace, su defensa es tan precisa como un bisturí, corta exactamente donde debe, sin excesos, sin espectáculo, pero con una eficacia letal. Se aleja. Se encierra. Se vuelve inaccesible. La persona de doble cara puede no entender que ha cambiado, pero sentirá el vacío de la confianza retirada, el silencio donde antes había presencia, la frialdad donde antes había calidez. Virgo se duele. Porque para este signo, la lealtad es sagrada. No la ofrece fácilmente, pero cuando lo hace, lo da todo con una entrega silenciosa, constante, genuina. Descubrir la falsedad en alguien que había sido acogido en su círculo es un golpe que hiere en lo más profundo de su sistema de valores. Virgo puede perdonar errores, puede ser compasivo con las debilidades humanas, pero la duplicidad calculada, el engaño deliberado, despiertan su lado más frío, su juicio más implacable. Y sin embargo, incluso en medio de la decepción, Virgo no pierde su centro. No se descompone. No se contamina. En vez de permitir que el veneno de la hipocresía le afecte, lo transforma en discernimiento. Cada traición se convierte en sabiduría. Cada máscara descubierta, en una lección sobre la naturaleza humana. Virgo crece en el dolor. Se purifica en el análisis. Aprende a cerrar puertas sin necesidad de ruido, a proteger su energía con límites elegantes y sutiles. El alma de Virgo es como un jardín cuidado con esmero, cada planta, cada flor, cada sendero ha sido colocado con intención. La presencia de alguien con doble cara es como una plaga que amenaza ese orden. Pero Virgo tiene las herramientas. Sabe deshacerse de las malas hierbas sin dañar las raíces nobles. Y cuando lo hace, se vuelve aún más fuerte, más sabio, más selectivo. Desde lo alto, las estrellas que lo vieron nacer saben que Virgo ha sido forjado para enfrentar estas pruebas. No con furia, sino con templanza. No con resentimiento, sino con claridad. Porque en el silencio de su alma laboriosa, Virgo guarda una misión: crear un mundo más puro, más honesto, más real. Y cada encuentro con la falsedad es un recordatorio de lo importante que es esa misión. No importa cuántas veces lo engañen. No importa cuántas máscaras vea caer. Virgo nunca se convertirá en aquello que lo hiere. Seguirá siendo el mismo. Con más cuidado, con más sabiduría, con más luz. Porque mientras otros juegan a las apariencias, Virgo camina firme por el sendero de la verdad. Y eso, en un mundo de dobleces, es un acto épico. Una rebelión silenciosa. Un canto de integridad que resuena entre constelaciones. En la vastedad del zodiaco, Virgo representa la integridad encarnada, la conciencia despierta, la voluntad de perfeccionar incluso aquello que otros dan por hecho. Es el signo de la cosecha, del servicio consciente, del trabajo hecho con amor y sin necesidad de aplausos. En ese compromiso silencioso con lo auténtico, la presencia de una persona de doble cara no solo es una amenaza emocional, sino una afrenta existencial.
Porque Virgo no se construye a partir de apariencias, se forja en la transparencia, en la coherencia, en el valor de ser y hacer lo que se dice. Cuando la hipocresía irrumpe en su mundo, no es solo una traición personal, es una distorsión de su código interno. A Virgo no le afecta únicamente por lo que hace el otro, sino por lo que eso revela sobre la fragilidad del equilibrio humano. Siente que el tejido social que tanto se esfuerza por comprender, cuidar y sostener, se desgarra ante sus ojos. Pero ahí también se revela su poder, en vez de volverse cínico, en vez de desconfiar del mundo entero, Virgo afina aún más su discernimiento, eleva su estándar, fortalece su templo interior. Hay algo casi sacerdotal en su manera de lidiar con la falsedad. No responde con escándalo ni se arrastra por la necesidad de justicia inmediata. Virgo honra el tiempo como un aliado del orden. Sabe que lo que no es auténtico, tarde o temprano, cae por su propio peso. Y mientras otros se desgastan intentando demostrar la verdad a los ojos ajenos, Virgo se dedica a vivirla, a encarnarla. Su venganza no es la confrontación, sino la consistencia. No busca desenmascarar, sino trascender. Pero eso no significa que sea inmune al dolor. La traición duele más cuando se ha confiado a alguien las pequeñas cosas, esas que para Virgo son las verdaderamente importantes. La vida cotidiana, las promesas no dichas, los gestos que construyen intimidad sin necesidad de palabras. Cuando una persona de doble cara rompe ese espacio, Virgo puede experimentar una herida profunda, un duelo silencioso. Se repliega, se vuelve introspectivo, pero no para huir, sino para reparar. En ese recogimiento, su alma se vuelve alquimista. Transforma la decepción en sabiduría, la herida en criterio, el dolor en claridad. Desde una perspectiva más elevada, Virgo no solo está aquí para protegerse de los falsos, sino para ser un faro de autenticidad en medio de la confusión. Su camino no es fácil, porque el mundo celebra lo superficial, aplaude lo teatral y tolera lo ambiguo. Pero Virgo camina contracorriente. Su fuerza reside en su coherencia. Mientras muchos gritan y hacen promesas vacías, Virgo actúa con humildad y constancia, recordándole al mundo que la verdad no necesita adornos para brillar. En su evolución espiritual, la confrontación con personas de doble cara tiene un propósito más alto: entrenar su capacidad de distinguir sin juzgar, de protegerse sin cerrarse, de comprender sin justificar. Porque el alma virginiana, en su expresión más elevada, no busca castigar al farsante, sino liberarse del peso de su influencia. Aprende a poner límites sin odio, a retirarse sin resentimiento, a seguir su camino sin mirar atrás. El alma de Virgo es como un manuscrito antiguo, lleno de detalles que solo los sabios saben leer. Cada experiencia vivida con alguien de doble cara se convierte en una anotación más, en un aprendizaje que refina su propósito. Y aunque a veces ese propósito lo aísle, aunque lo lleve por senderos solitarios, Virgo sabe que ha sido llamado a sostener la pureza en un mundo que muchas veces la olvida. Su grandeza no radica en la espectacularidad, sino en la constancia. En la fidelidad a lo que es correcto, incluso cuando nadie lo ve. En su capacidad para limpiar las impurezas del entorno sin ensuciarse el alma. En su habilidad para seguir construyendo, organizando, sirviendo, incluso después de haber sido herido. Porque Virgo no se detiene. No abandona su misión por la decepción. Se reconstruye. Se pule. Y en esa labor silenciosa se convierte en un ser inquebrantable. Donde otros ven caos, Virgo impone estructura. Donde otros caen en la rabia, Virgo encuentra el aprendizaje. Donde otros se rinden ante la decepción, Virgo renace con más fuerza. Su espíritu está hecho del mismo material que las estrellas: perseverancia, luz, silencio y eternidad. Así, incluso frente a las máscaras ajenas, Virgo permanece fiel a su esencia. Porque sabe que, al final, lo verdadero siempre prevalece. Y él ha sido elegido para recordarlo. En el profundo entramado cósmico que da forma a Virgo, existe una dimensión silenciosa pero decisiva que se activa ante la traición, la del autoanálisis implacable. A diferencia de otros signos que apuntan al exterior en busca de culpables, Virgo gira la mirada hacia adentro. No lo hace por debilidad, sino por un sentido de responsabilidad tan elevado que llega a cuestionarse qué señales pudo haber pasado por alto, qué sutilezas ignoró, qué confianza entregó antes de tiempo. Esta autoevaluación, lejos de hundirlo, le da un poder que pocos comprenden: el poder de reformular sus propios códigos sin perder la esencia. Virgo se reforma constantemente, pero nunca desde la derrota, sino desde la evolución.
Ese rasgo de autosuperación permanente es una de las joyas más ocultas de su naturaleza. Virgo no teme desmontar su propio sistema si siente que uno nuevo puede protegerlo mejor sin volverlo duro. Aunque parezca reservado o distante después de un engaño, lo que realmente ocurre es que está redefiniendo los límites de su templo personal. Porque cada vez que alguien de doble cara le muestra la sombra del mundo, Virgo responde encendiendo aún más su luz interior. No se trata de negar la existencia del engaño, sino de reafirmar el valor de la verdad, una verdad que Virgo lleva como estandarte, incluso cuando caminar con ella signifique hacerlo solo. En ese trayecto de reconstrucción silenciosa, Virgo accede a otro de sus dones mayores, la resiliencia refinada. No es una resiliencia que se manifieste con gestos teatrales ni con frases grandilocuentes. Es una fuerza que se expresa en seguir siendo correcto cuando nadie lo es, en seguir cumpliendo con su palabra cuando ya nadie espera que lo haga, en no permitir que la oscuridad ajena le robe su amor por los detalles, por la belleza de lo simple, por la armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Porque Virgo no cede su alma al cinismo. No permite que una traición destruya su fe en lo que es digno. Puede hacerse más cauto, más preciso, más selectivo, pero jamás perderá la esencia de su llamado: servir a la verdad, a lo justo, a lo noble. Otro aspecto esencial que se manifiesta ante la falsedad es el silencioso despertar del guerrero interior de Virgo. Aunque se asocie con la calma y el análisis, dentro de Virgo habita un espíritu indomable que se activa cuando su integridad es atacada. Es un guerrero que no lanza gritos ni espadas, sino que blande el filo de la coherencia y la rectitud. No pelea con palabras, pero tampoco retrocede. Su resistencia está en su constancia. Su valentía, en no traicionarse nunca a sí mismo. En un mundo donde muchos se adaptan al entorno para sobrevivir, Virgo decide preservar su esencia para elevarse. La conexión de Virgo con la Tierra, su elemento, también le da una profunda comprensión del tiempo. Virgo no se apresura a castigar ni a concluir. Confía en los ciclos naturales, en que todo cae por su propio peso, en que lo falso no puede sostenerse eternamente. Su alma está hecha de paciencia cósmica, de esa sabiduría que sabe que las raíces firmes no necesitan demostrar su profundidad. Por eso, cuando es herido por la duplicidad de otros, no necesita gritar su dolor al mundo. Simplemente se recoge, se fortalece y espera el momento justo para florecer de nuevo, más íntegro, más sabio, más indestructible. También existe en Virgo una cualidad que pocos saben apreciar: la capacidad de transmutar el engaño ajeno en compasión lúcida. No una compasión ingenua que justifica, sino una comprensión profunda de que no todos están preparados para la verdad. En su viaje, Virgo aprende que la hipocresía no siempre es una estrategia maliciosa, sino muchas veces el síntoma de un alma temerosa, que no ha aprendido a mostrarse sin máscaras. Desde esa altura, Virgo no se iguala con el farsante, sino que se distancia sin odio. Marca límites sin rencor. Y sigue su camino sabiendo que su verdad no necesita destruir al otro para prevalecer. En el largo viaje del alma virginiana, cada encuentro con la doble cara se convierte en un rito de paso, en una iniciación silenciosa hacia una versión más pulida de sí mismo. Y aunque ese proceso no sea visible desde fuera, es heroico en su profundidad. Porque cada vez que elige no volverse frío, cada vez que decide seguir creyendo en la honestidad, cada vez que se permite sanar sin contaminarse, Virgo reafirma su papel como guardián del orden sagrado en un mundo de caos disfrazado de amabilidad. El universo entero observa con respeto cuando Virgo, tras haber sido herido, se levanta sin hacer ruido, acomoda su mundo interior, limpia las grietas, y sigue adelante. No como un mártir, sino como un arquitecto de su propio destino. No como un vengador, sino como un sabio. Y en ese acto de reconstruirse con elegancia y sin odio, Virgo demuestra que su verdadera fuerza no está en la reacción, sino en la transformación. Que la fidelidad a uno mismo es la mayor victoria ante quienes viven de apariencias. Así continúa Virgo su viaje estelar, sin alardes, sin máscaras, sin detenerse. Con el alma erguida, con la mirada clara, con el corazón intacto. Porque mientras el mundo gira entre falsedades y espejismos, Virgo camina firme, siendo faro, siendo raíz, siendo verdad. En el vasto tapiz del zodiaco, Virgo representa una energía que ha venido a pulir lo imperfecto del mundo con la maestría de quien conoce el arte de la observación profunda y la acción impecable. Dentro de Virgo vive un alquimista, uno que transforma no solo la materia, sino las emociones, los vínculos, los valores. La falsedad, en este sentido, no es solo una amenaza externa, es un desafío iniciático.
Es el umbral que le obliga a elevar su vibración, a depurar su entorno y a reafirmar su compromiso con una vida que sea reflejo fiel de su verdad interior. Hay un aspecto particularmente sutil pero poderoso que emerge cuando Virgo enfrenta a las personas de doble cara, su capacidad de identificar patrones. Virgo no olvida lo aprendido, no tropieza dos veces con la misma piedra si ha tenido tiempo de meditar sobre el camino. Cada experiencia queda archivada con precisión en su memoria selectiva, no desde el rencor, sino desde el entendimiento profundo. Virgo ve los hilos invisibles que conectan las actitudes, los gestos y los silencios. Puede que no actúe de inmediato, pero cuando decide cortar con alguien, lo hace con la certeza de quien ha trazado el mapa completo del engaño. Y lo hace con una dignidad que desarma. Lo que para otros puede ser una decepción más, para Virgo se convierte en un código decodificado, en una pieza más del rompecabezas humano que tanto se empeña en comprender. Porque Virgo no solo desea protegerse, también anhela comprender los porqués ocultos. Y aunque no justifica el daño recibido, busca en lo profundo el aprendizaje esencial, la semilla de sabiduría que cada traición contiene si se la mira con los ojos del alma. Otro aspecto poco explorado es la relación entre la vocación de servicio de Virgo y su reacción ante la falsedad. Virgo ha venido a servir, pero no como esclavo del sistema ni como víctima de las necesidades ajenas. Su servicio es sagrado, es elección consciente, es contribución valiosa a lo que merece ser sostenido. Cuando alguien actúa con doble cara, lo que ataca no es solo la confianza personal, sino la misión misma de Virgo, ese compromiso superior de construir relaciones funcionales, eficientes, honestas. Por eso, más allá del dolor personal, Virgo siente una especie de luto por el proyecto compartido que ya no podrá ser. Se duele por lo que se rompió, por lo que pudo ser y no fue, por la armonía que se interrumpió sin remedio. Pero incluso ese duelo lo dignifica. Porque donde otros se tornan amargos o vengativos, Virgo extrae sentido. El contacto con la hipocresía también activa otro aspecto esencial de Virgo, su maestría en el arte del desapego inteligente. Aunque pueda parecer apegado a ciertas rutinas, personas o situaciones, Virgo posee una fuerza interna que le permite soltar con una elegancia que no siempre se nota, pero que resulta definitiva. Cuando algo o alguien ya no está alineado con su verdad, se retira. Sin gritar, sin dramatizar, sin necesidad de exponer al otro. Virgo se marcha como el viento que cambia de dirección, lo hace porque ha comprendido que insistir sería quedarse atrapado en un ciclo que ya no tiene alma. Y cuando suelta, lo hace sin mirar atrás, porque su fidelidad ya ha encontrado un nuevo lugar donde florecer. El dolor no paraliza a Virgo, lo afina. Lo vuelve más selectivo, pero también más compasivo con quienes realmente merecen su tiempo y su entrega. Aprende a no malgastar su energía en reconstruir lo que estaba podrido en la raíz. Aprende a distinguir entre quién cometió un error y quién se esconde detrás de máscaras por conveniencia. Y cuando elige nuevamente confiar, lo hace con más sabiduría, sin perder la pureza de su intención inicial. Virgo también posee una relación profunda con la limpieza espiritual. Es un signo que no solo ordena el mundo exterior, sino que necesita purificar sus emociones, sus pensamientos, su entorno energético. Por eso, cuando ha sido herido por una doble cara, inicia un proceso casi ritual de purga interna. Saca de sí la decepción, la ira, el dolor, el resentimiento. No quiere que la toxicidad ajena lo contamine. Se convierte en su propio sanador, en su propio guía. Y así, con paciencia, disciplina y autoconciencia, regresa a su centro. Vuelve a ser el mismo, pero con una nueva capa de claridad. La energía virginiana, tan a menudo malinterpretada como fría o distante, en realidad guarda un fuego inmenso, un fuego que no arde para destruir, sino para depurar. Es el fuego de la conciencia, de la precisión, de la integridad. Y cuando ese fuego ha sido encendido por la decepción, se convierte en un motor de transformación silenciosa. Virgo no busca demostrarle nada a nadie, pero cuando se ha fortalecido desde el dolor, su sola presencia se vuelve inspiradora. Habla poco, pero su vida es un testimonio. No promete, pero cumple. No impone, pero ordena. No exige, pero inspira. A nivel kármico, el encuentro con personas de doble cara puede ser uno de los grandes exámenes del alma virginiana. No porque le falte fuerza, sino porque le sobra sensibilidad. Es en esas pruebas donde se mide la fidelidad de Virgo a su propósito más elevado, sostener la coherencia en medio de la incoherencia, preservar el orden en medio del caos, elegir la verdad aunque duela.
y cada vez que lo logra, no solo crece él, sino que eleva a todos los que están a su alrededor. Porque Virgo, incluso en sus silencios, educa. Incluso en su retirada, deja lección. Incluso en su dolor, siembra luz. Y esa luz es la que, con el tiempo, deja ver a los demás que el camino de la autenticidad, aunque solitario y exigente, es el único que realmente vale la pena. Virgo no necesita grandes discursos para demostrar su grandeza. Su ejemplo basta. Su constancia basta. Su integridad basta. Y en un mundo plagado de máscaras, esa coherencia es un acto de rebeldía luminosa, una victoria sin estruendo, un faro que jamás se apaga. En el gran concierto del zodiaco, Virgo ocupa una posición de pulso silencioso pero constante, de sabiduría que no necesita imponerse, de pureza que no se declara, sino que se demuestra. Es el signo que recoge las piezas dispersas del mundo, las examina, las filtra y las reorganiza en una danza precisa de sentido y propósito. Su misión no es el brillo ruidoso de lo inmediato, sino la perfección que emerge lentamente del trabajo constante. Es artesano de la realidad, arquitecto de la verdad, guardián de lo que otros descuidan. Por eso, cuando una persona de doble cara se cruza en su camino, no solo desafía su corazón, desafía el fundamento de su labor interior. Existe en Virgo una conexión ancestral con el símbolo de la Virgen, no como imagen de pureza moralista, sino como arquetipo de autosuficiencia sagrada. La Virgen no pertenece a nadie, no es moldeada por las expectativas ajenas. Es completa en sí misma. Ese es el centro espiritual de Virgo. Cuando alguien actúa con hipocresía, busca manipular desde las sombras, alterar esa completitud, infiltrar duda, minar la seguridad de lo construido. Pero Virgo, al ser profundamente autónomo en su esencia, no se fragmenta ante la traición, se compacta. Se centra más. Se vuelve aún más dueño de sí. Ese regreso a su núcleo tras el impacto emocional no siempre es inmediato, pero es seguro. Virgo no necesita mostrar una recuperación instantánea. Toma su tiempo. Observa, analiza, digiere, integra. Y en ese proceso de integración ocurre una alquimia poderosa. Lo que para otros sería una herida abierta, para Virgo se convierte en cicatriz sabia. No borra el recuerdo, pero lo neutraliza. No olvida, pero ya no duele. Esa cicatriz se convierte en brújula, en señal, en frontera natural que marca con claridad lo que ya no será tolerado. Así, Virgo redefine sus estándares sin perder humanidad. Eleva su vibración sin desconectarse del mundo. Hay también en Virgo una maestría con los límites. No impone muros agresivos, pero dibuja con precisión los contornos de lo permitido. Esos límites no son visibles de inmediato, porque no están hechos de palabras, sino de acciones, de ausencias, de decisiones firmes tomadas sin alardes. Cuando Virgo detecta una doble cara, no necesita un espectáculo para cerrar un ciclo. Simplemente deja de entregar lo que antes ofrecía con generosidad, su tiempo, su atención, su energía. Y ese retiro discreto es muchas veces más potente que cualquier confrontación. Porque quien se alimentaba de su luz, de su escucha, de su estructura, siente la ausencia como un espejo que expone su propia inconsistencia. En el corazón de Virgo habita también una vocación de perfección que va más allá de lo personal. Es un llamado cósmico. Virgo sabe, incluso sin saber que lo sabe, que su tarea en esta vida es construir algo más grande que él mismo. Puede ser un proyecto, una relación, una comunidad, una visión. Lo importante es que sea auténtico, útil, verdadero. Por eso, cuando alguien se presenta con máscaras, representa una amenaza directa a esa construcción. No es solo la mentira lo que duele, es la distorsión del propósito, la interrupción del flujo armónico que Virgo tanto cuida. Y en ese momento, lejos de colapsar, Virgo se reafirma. Se vuelve más selectivo con sus alianzas. Más estratégico con su energía. Más claro en su dirección. Hay una dimensión espiritual que se activa intensamente en Virgo cuando enfrenta la falsedad. Es la capacidad de ver la imperfección sin odio, de aceptar las sombras sin contaminarse. En vez de sucumbir al juicio, Virgo trasciende a través de la mejora. No de los otros, sino de sí mismo. Esa es su victoria silenciosa. En vez de caer en el juego de la confrontación, elige crecer. En vez de demostrar que tiene razón, demuestra que puede evolucionar. En vez de buscar venganza, busca equilibrio.
Porque su alma sabe que el universo no necesita ayudantes para equilibrar las cuentas, todo vuelve, todo cae en su sitio, todo revela su naturaleza tarde o temprano. Este sentido profundo de justicia cósmica le da a Virgo una calma interna que a veces es confundida con frialdad. Pero esa calma es la expresión más elevada de su confianza en la ley del tiempo, en el poder de la constancia, en la inteligencia de los procesos. Virgo no necesita ver el derrumbe de las máscaras ajenas para estar en paz. Le basta con saber que él no las necesita. Y ese simple hecho lo convierte en invulnerable a la falsedad. Porque quien no juega con dobles intenciones jamás será alcanzado por ellas de manera definitiva. Puede doler, puede decepcionar, pero no corrompe. La fuerza de Virgo también radica en su devoción al detalle. Esta cualidad, que en contextos ordinarios puede parecer perfeccionismo o crítica, se transforma en un escudo de precisión cuando el entorno se vuelve confuso o tóxico. Virgo ve lo que otros no ven. Escucha lo que otros ignoran. Capta los matices sutiles de una mentira bien disfrazada. No necesita grandes pruebas para detectar la falsedad. Le basta un desajuste en el tono, una incoherencia en el relato, una ausencia de reciprocidad en los gestos. Y una vez que ha detectado la incongruencia, su alma comienza a retirarse incluso antes de que su cuerpo lo haga. Este poder de percepción fina es uno de los dones más elevados de su signo. Es el radar que le permite navegar aguas turbulentas sin perder el rumbo. Virgo no se deja llevar por las apariencias, porque ha sido entrenado por la vida a leer entre líneas, a encontrar orden incluso en el caos. Y cuando la hipocresía se vuelve parte del entorno, su alma se eleva por encima, como quien camina por encima de brasas sin quemarse, porque ha hecho del discernimiento su armadura y de la verdad su espada. En el fondo, cada encuentro con una doble cara no hace más que fortalecer el llamado espiritual de Virgo, ser ejemplo. No por ego, sino por propósito. Ser testimonio de que es posible vivir con integridad, servir sin someterse, amar sin poseer, retirarse sin odio. Ser una prueba viva de que la coherencia no es una carga, sino un privilegio. Y aunque ese camino implique soledad, exige valentía y suponga renuncias, Virgo camina con firmeza. Porque sabe que cada paso lo acerca más a la versión más luminosa de sí mismo. Y en esa conquista silenciosa, Virgo se convierte en leyenda. Una leyenda sin gritos, sin coronas visibles, sin trofeos materiales. Pero una leyenda que deja huella en cada alma que ha sido tocada por su presencia. Virgo es tierra consagrada al detalle sagrado, al servicio consciente, al trabajo invisible que sostiene lo visible. Bajo su aparente modestia, se encuentra un espíritu indomable, un guerrero de la claridad que jamás cede ante la falsedad sin antes desentrañar cada pliegue de la trama. La energía virginiana no busca escándalos ni confrontaciones abiertas, porque su campo de batalla no es el de la reacción impulsiva, sino el de la evolución silenciosa. Y en ese campo, cuando se topa con la doble cara, con la hipocresía disfrazada de cortesía, con la falsedad que pretende infiltrarse como si fuese verdad, se activa en Virgo un mecanismo profundo, preciso, implacable. Hay un código ético grabado en el alma de Virgo, una fidelidad interna a lo justo, a lo correcto, a lo que funciona con verdad. Y cuando ese código es violentado por una energía ambigua, por una persona que ofrece una imagen hacia afuera y otra muy distinta en la intimidad, Virgo no solo siente el agravio como una traición personal, sino como una afrenta al orden del mundo. Esa fidelidad al orden superior lo convierte en un restaurador, en alguien que reequilibra con su sola coherencia lo que ha sido distorsionado. No necesita atacar, porque con su simple forma de vivir, la mentira se revela por contraste. Hay una fuerza en Virgo que raramente se reconoce, su capacidad de regenerarse desde el pensamiento. Virgo no se hunde en el pantano emocional. Puede doler, puede desilusionarse profundamente, puede pasar noches en vela diseccionando cada escena, cada palabra, cada gesto. Pero de ese análisis surge una verdad más afilada. Virgo no se autocompadece. Se reconstruye. Y cuando vuelve a levantarse, lo hace con una conciencia más afinada, con límites más claros, con intuiciones más certeras. No se vuelve cínico, se vuelve sabio. No se vuelve amargo, se vuelve selectivo. Porque entiende que no puede cambiar la naturaleza del otro, pero sí puede cambiar el lugar que el otro ocupa en su vida. Virgo no teme la soledad, porque sabe que en ella reside su mayor claridad. Cuando ha sido herido por la falsedad, se retira al santuario interior donde puede escuchar sin interferencias la voz de su propia verdad. Y desde ese espacio limpio, sin ruido,
sin manipulaciones, emerge su siguiente versión. Más fuerte. Más templada. Más invulnerable. Cada encuentro con la doble cara es, en realidad, una forja. Un fuego iniciático. Una prueba que, lejos de desgastarlo, lo pule. Le arranca capas que ya no necesita, lo obliga a soltar idealizaciones, lo empuja a amar sin ingenuidad, a confiar sin ceguera, a dar sin anularse. En ese proceso, Virgo descubre el valor de su mirada. Porque mientras el mundo premia las máscaras bien construidas, Virgo honra lo auténtico, lo que no necesita maquillaje, lo que se sostiene incluso cuando nadie lo aplaude. Y aunque a veces parezca que el mundo gira al revés, que los falsos avanzan mientras los justos resisten, Virgo confía en el tiempo. Sabe que la verdad siempre llega. Que todo lo que se construye sobre la mentira, un día se derrumba. Que el que vive en dos caras acaba perdido entre sus propias contradicciones. Y esa confianza en el karma, en el orden cósmico, en la ley invisible que rige todo, le da una calma que nada puede romper. Virgo no castiga, pero tampoco olvida. No ataca, pero tampoco permite reincidencias. Y esa firmeza, esa claridad serena, es muchas veces más poderosa que cualquier explosión emocional. Porque cuando Virgo cierra una puerta, lo hace con la certeza de quien ha evaluado cada posibilidad y ha concluido que no hay reparación posible. Y cuando Virgo decide no volver, es definitivo. Su amor es profundo, pero su dignidad lo es aún más. Su capacidad de entregarse es inmensa, pero su respeto por sí mismo siempre termina por imponerse. Además, cuando Virgo trasciende la herida, no se vuelve un mero sobreviviente, se vuelve un faro. Su historia, su forma de enfrentar la traición, su modo de recuperarse sin perder la ternura ni la inteligencia emocional, inspira a otros signos que no encuentran el equilibrio entre la emoción y la razón. Virgo enseña con hechos. Muestra que se puede ser vulnerable y fuerte, dulce y firme, generoso y selectivo. Enseña que no hace falta gritar para ser escuchado, ni imponer para ser respetado, ni vengarse para estar en paz. Enseña que el verdadero poder está en elegir lo que se tolera y lo que ya no. Esa enseñanza silenciosa lo convierte en un alquimista social. Virgo transforma ambientes. Con su sola presencia, los climas emocionales se organizan. Las tensiones se disuelven. Las estructuras ocultas se revelan. Porque su energía, gobernada por Mercurio, no solo observa, interpreta, clasifica, ordena, corrige. Y aunque muchos no lo comprendan, esa labor sutil es una de las más valiosas en tiempos de caos. Virgo, como símbolo vivo del orden interno, es un custodio del equilibrio colectivo. En el fondo, cada encuentro con la falsedad afina más su rol espiritual. Lo obliga a decidir con mayor conciencia, a amar desde la claridad, a entregarse solo cuando el otro ha mostrado su verdad sin adornos. Virgo aprende a esperar, a no dejarse seducir por palabras huecas ni apariencias brillantes. Aprende a leer las almas antes que las sonrisas. Y cuando elige quedarse, es porque ha visto la verdad del otro y ha decidido caminar a su lado con total presencia. Pero si el otro ha traicionado esa elección, Virgo se despide sin odio, pero también sin retorno. Esa es su épica silenciosa. No necesita escenario, ni testigos, ni reconocimiento. Virgo libra sus batallas en lo invisible, pero sus victorias son eternas. Porque lo que construye desde la verdad perdura. Lo que elige desde la coherencia florece. Y aunque a veces el precio sea la decepción o el aislamiento, sabe que nunca ha sido parte del rebaño, ha venido a ser guía, faro, guardián de lo sagrado. Y en cada paso firme que da tras una herida, Virgo honra ese destino con el temple de los que han nacido para dejar huellas sin hacer ruido, pero con una luz que nunca se apaga. Virgo, regido por Mercurio, posee una mente como el bisturí del cirujano espiritual, precisa, implacable, incapaz de ignorar la distorsión, el artificio o el desvío de lo que es honesto y funcional. Pero lo que muchos no comprenden es que la sensibilidad virginiana no es débil, es profundamente refinada, como la percepción de un monje que ha meditado 1000 vidas, capaz de captar las vibraciones más sutiles, los hilos invisibles que tejen las verdaderas intenciones de quienes lo rodean. Ante la doble cara, Virgo no solo percibe el engaño, lo decodifica, lo desarma y lo confronta con la elocuencia de su sola coherencia. En el arte de la defensa silenciosa, Virgo se eleva como una figura arquetípica del sabio guerrero. No necesita alzar la voz ni trazar venganzas, su estrategia consiste en la claridad,
en el ajuste fino de sus decisiones, en la impecabilidad de su conducta. El mundo puede parecer dominado por las máscaras, pero Virgo es uno de los pocos signos capaces de atravesarlas sin mancharse. Porque su verdadero escudo es la pureza de intención. Esa pureza no se refiere a la inocencia ingenua, sino a la nitidez con que Virgo se alinea con lo que sabe que es correcto, incluso si eso implica renunciar a relaciones que una vez valoró o soñó. En ese renunciamiento, Virgo no se desploma, se refuerza. Se convierte en la columna vertebral de su propia integridad. La falsedad lo puede herir, pero jamás lo doblega. Porque hay en Virgo una capacidad inquebrantable de reconstrucción. Lo que otros signos pueden vivir como un final, para Virgo es un nuevo inicio con parámetros más sabios, con visión más afinada, con una brújula interna más certera. Su evolución no se detiene en la herida, sino que empieza en ella. Y en ese proceso, Virgo no solo se cura a sí mismo, se convierte en medicina para los demás. Su historia de superación, su entereza en la tormenta, su lucidez en medio de la confusión, son faros que guían a otros fuera del engaño. Hay un aspecto profundamente espiritual que a menudo se olvida en Virgo, su conexión con la energía de la sanación. Como signo que precede a Libra, Virgo marca el paso del orden interno al orden social. Antes de poder equilibrar el mundo, uno debe curar su interior. Virgo es ese tránsito, ese puente. Su experiencia con las máscaras ajenas lo vuelve más sabio, pero también más compasivo. Aprende a no esperar pureza en los demás, sino a exigir autenticidad. Aprende que no todos están en su mismo nivel de consciencia, y desde ese entendimiento, no responde con rabia, sino con distancia respetuosa, con firmeza que no hiere pero que tampoco retrocede. A medida que madura, Virgo desarrolla una maestría invisible, el arte de discernir sin juzgar, de cerrar ciclos sin resentimientos, de seguir amando sin someterse. En el plano esotérico, este signo es el alquimista del alma. Transforma la decepción en sabiduría, el dolor en visión, la traición en una mayor conexión con su misión de vida. La doble cara, que para muchos sería una derrota emocional, para Virgo es una iniciación silenciosa. Lo obliga a ajustar su vibración, a cuidar más lo que permite, a limpiar su entorno energético con una elegancia que no busca aplausos, pero que deja un impacto duradero. Virgo no quiere rodearse de admiradores ni de aduladores, sino de quienes compartan su misma frecuencia de verdad. Esa búsqueda no es fácil. Puede atravesar largos periodos de soledad selectiva, en los que la limpieza interna se convierte en su prioridad. Pero lejos de ser una debilidad, ese aislamiento lo convierte en un sabio. Porque aprende a escucharse, a sostenerse, a definirse sin depender del reflejo ajeno. Y cuando vuelve al mundo, lo hace con la fuerza templada de quien se ha refinado en la quietud, de quien ha dejado atrás las máscaras que una vez toleró por amor o por necesidad. Virgo representa la excelencia del espíritu encarnado, la posibilidad de una humanidad más consciente. Cuando enfrenta la falsedad, recuerda por qué vino a este mundo, a servir a la verdad. Y esa vocación, cuando está despierta, lo convierte en una presencia transformadora. Puede que no busque protagonismo, pero su sola coherencia expone a los falsos, desarma las manipulaciones, y reconfigura el espacio a su alrededor. Virgo no señala, revela. No grita, ordena. No castiga, se aleja. Y ese alejamiento, cuando ocurre, marca una diferencia irreversible en la vibración de los vínculos que lo rodean. Su mente, tan lógica, es en realidad un puente hacia lo sagrado. Porque al organizar, al discernir, al clasificar lo útil de lo tóxico, lo verdadero de lo fingido, Virgo hace espacio para la gracia. Para la verdad más alta. Para el amor que no necesita disfraces. Para los vínculos que se sostienen sin manipulación. En ese espacio, Virgo florece. Y en su florecimiento, inspira. Su poder está en su constancia. En su limpieza energética. En su lealtad a sí mismo, incluso cuando eso le cuesta perder personas, lugares o sueños. Porque sabe que todo lo que se pierde por ser fiel a la verdad, no era parte del verdadero destino. En el fondo, Virgo es un arquitecto del alma. Y como todo gran constructor, sabe que a veces hay que demoler para volver a empezar. Que no todo lo que brilla merece ser conservado. Que la autenticidad es un pilar que no admite grietas. Por eso, cuando se enfrenta a la doble cara, no se conforma con reparar, reconstruye. Y en esa nueva estructura, más limpia, más sólida, más alineada con su esencia, ya no caben las mentiras.
Solo lo auténtico puede quedarse. Solo lo noble puede crecer. Y esa es su verdadera victoria, vivir una vida donde nada falso pueda resistir demasiado tiempo, porque la luz de Virgo lo revela todo. Y en esa luz, incluso lo oscuro debe rendirse o transformarse.